Cuando quieras. Bueno, yo es José Manuel Baena, voy a presentarlo, de CEO de la empresa Regemat, que nos va a hablar, en este caso, de bioimpresión, va a hablar un poco del futuro de los biomodelos y bueno, pues todo el trabajo que están haciendo de investigación con ingeniería tisular y impresión de órganos y demás. Así que, adelante. Vale, bueno, en primer lugar, agradeceros el haberme invitado, ¿no? El disculparme, ¿no? Porque yo iba a estar de forma presencial, pero al final, pues, he cogido una gripe y como no me bajaba la fiebre, pues, no, pensaba que mejor hacerlo de forma online. Yo me presento, yo empecé a trabajar en impresión 3D de dispositivos médicos por allá por el año 2008, ¿vale? En el Instituto de Biomecánica, en Valencia, de donde soy yo. Y un poco después, sobre el año 2010, monté mi primera empresa, que es Breca Healthcare, que es una empresa pues, que fue en aquella época, pues había muy pocas, estaba Osteomodel, estaba el ITC también en Canarias, primera empresa, pues fue seguramente la primera en llevar objetos sociales en impresión 3D de dispositivos médicos. Luego, a partir de una colaboración con la Universidad de Granada, es ingeniero industrial del Politécnico de Valencia y doctor en bioquímica de la Universidad de Granada. A través de una colaboración con un grupo de allí, pues nos pusimos como objetivo desarrollar una impresora 3D que fuera capaz no solamente de imprimir titanio o poliamidas, que es lo que hacíamos en aquella época con Breca para los implantes y las guías quirúrgicas, sino también imprimir otros biomateriales que se biodegradaran, ¿no? Entonces, empezamos este proyecto con el objetivo de hacer una impresora 3D, una bioimpresora, y le pusimos al proyecto el nombre de Regemat. ¿Vale? Luego, en el año 2015, pues acabó siendo una empresa que yo creo que a día de hoy pues, se la conoce bastante más que Breca, pues porque el mercado ha tenido bastante más tracción y es un mercado bastante diferente, ¿no? Que es el mercado de los equipos para investigación, ¿no? En este caso, ingeniería de tejidos. Luego, además, pues estoy en algún otro proyecto, ¿no? Dentro de la empresa, pues montamos la plataforma Lab Methods, que básicamente lo que es un repositorio de métodos de laboratorio para bioimprimir, para cultivar células y para que los investigadores puedan intercambiar sus protocolos, ¿no? Y puedan entre todos conseguir acelerar, ¿no? El desarrollo de la ciencia hacia la aplicación final. Porque al final, da igual que hablemos de impresión 3D o que hablemos de bioimpresión, la clave en sí no está en la tecnología, ¿no? Que muchas veces, pues al principio, pues tiene una fase de hype, ¿no? Una fase de que las expectativas son muy grandes y luego va decreciendo. La clave está en la aplicación, ¿no? Y cómo aporta valor. Yo en el taller de hoy pues se ha hablado mucho del uso de biomodelos, ¿no? Yo presentaré alguno también, algún biomodelo que hemos hecho más de alguna cirugía más específica, pero que la clave está en aportar valor con la tecnología. Y luego también a nivel ya individual, pues tengo un canal de bioingeniería de YouTube en el cual intentamos hacer vídeos informativos, ¿no? Sobre todas las tecnologías que hay alrededor no solamente en impresión 3D o en bioimpresión, sino en todas las tecnologías que van saliendo, ¿no? CAR-T, CRISPR, el IPS, ¿no? Para conseguir que los ingenieros, ¿no? Un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Yo era un ingeniero industrial que decidió meterse en la parte bio cuando ni siquiera había seguramente másteres de ingeniería biomédica. Ahora, pues con el objetivo de este proyecto es también conseguir que la gente, ¿no? Que los ingenieros que no saben bien o que no conocen ese sector, pues que puedan conocerlo para que puedan decidir, porque al final es un área súper interesante para trabajar y con un potencial tremendo. Un poco lo que yo me di cuenta, y mucha gente en 2008, ¿no? Es que si eras capaz de ofrecer una solución personalizada, un implante personalizado a una patología de un paciente, como los que se han presentado en la charla anterior de casos clínicos, pues no solamente te permitía el adaptar una geometría, sino también el meter soluciones basadas en tejidos fabricados también en el laboratorio, ¿no? En este caso concreto es un caso que hicimos en el año 2015 para el Hospital Clinic. Aquí la parte del maxilar se reconstruía con hueso distal de la escápula. Claro, si somos capaces con una bioimpresora o con un bioreactor después de fabricar ese sustituto, ¿no? De hueso, pues no tenemos restricción en la geometría y además podemos usar el diseño del implante mecánico, el de arriba, el que no se degrada, para transmitir una serie de efectos que consigan que
ese constructo, ¿no?, fabricado por ingeniería tisular se integre de la mejor forma. Un poco me meto un poco en la parte de impresión 3D porque se habrá hablado esta mañana. Para mí la impresión 3D en Store Salud tiene 3 ventajas. La primera, que aplica mucho a los implantes, es la capacidad de hacer geometrías complejas, ¿no? Ya sea si queremos hacer un arco cigomático, si queremos hacer una reconstrucción de la órbita, el tener posibilidad de fabricar geometrías complejas es muy, muy importante. La segunda sería, y esta también es muy importante para bioimpresión, la capacidad de hacer geometrías malladas, ¿vale? No hay ninguna otra tecnología de fabricación que te permita de forma tan controlada hacer geometrías malladas. Eso te viene bien para los implantes, para la integración con los tejidos periféricos, pero también para bioimpresión, para conseguir tener esa geometría mallada, la cual nos sirva para cuando estimulemos ese tejido, cuando estimulemos ese constructo con células, poder tunear, por decirlo de alguna forma, el comportamiento dinámico y además también el controlar el tiempo de degradación, que es básico. Y luego la tercera, y aquí también es muy importante en biofabricación, es como es un proceso aditivo, durante el proceso capa a capa de fabricación somos capaces de introducir otros compuestos, ¿no? En este caso, somos capaces de introducir en el interior de la pieza el componente celular, las células, ¿vale? Lo cual nos va a permitir hacer matrices tridimensionales. Eso no quiere decir que una matriz tridimensional con células sea un tejido, ¿vale? Eso es una cosa que hay que dejar clara. Lo que nosotros bioimprimimos es un tejido. Lo que se intenta es que después de bioimprimirlo tengamos un cultivo celular en 3D y después de ponerlo en un bioreactor seamos capaces, o incluso en algunas aplicaciones como puede ser el cartílago de hueso in vivo, seamos capaces de que ese constructo 3D con la carga celular sea capaz de generar ese tejido. Luego también, no lo he comentado antes, me interesaba mucho ver el proyecto, seguro ahora cuando mejore, la semana que viene o la otra, cuando me queréis recibir, iré a veros. Yo también participé en el año 2018 en la puesta en marcha de una plataforma de impresión 3D en el Hospital de la Paz, ¿vale? Y también en el 2019 en Ramón y Cajal, esto ya fue más como clientes, lo otro yo me metí como investigador. Luego ya pilló la pandemia y muchas cosas se pararon. Pero siempre hemos pensado que había mucha aplicación o sea, es que tenía mucho sentido, ¿no? Al final, pues aquí he visto cranioplastias en la presentación anterior. La primera que nosotros implantamos sería por allá en el año 2014, ¿vale? Y aquí se ve claramente, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de fabricar a partir de un TAC una geometría que se adapte perfectamente, ¿para qué tengo que moldear una placa más fina sobre el paciente o incluso fabricar un biomodelo, ¿no? Y moldear la placa sin ser impresa sobre el biomodelo, lo cual ya era un avance, ¿no?, en aquella época. Entonces empezamos a hacer cirugías, empezamos a ver también que nosotros cirugías en total, pues no sé si llegaríamos a las 300 desde el año 2014 que empezamos a hacer también guías quirúrgicas específicas. Para esta en concreto son para craniostosis, que no lo he visto, pero igual se presenta alguna, para una patología pediátrica. Hicimos también arcos cigomáticos, hicimos también en algún caso concreto prótesis articulares, ¿vale? En este caso el semilunar, y luego también, y este fue un caso que se hizo en el Hospital de la Paz, usamos el biomodelo y la guía quirúrgica para ofrecer una solución un poco entre medio, ¿no?, de lo que es ingeniería de tejido, pero en vez de con tejido bioimpreso, con tejido de banco de tejidos. Aquí voy a ver si se me abre esto. Ya lo tengo aquí ya y os lo enseño. Esto fue en el año 2019 con el equipo del doctor Enrique Gómez Barrena, en el Hospital La Paz, y básicamente era un paciente de 22 años que había tenido una lesión osteocondral masiva. Y aquí básicamente, si pones una prótesis de rodilla, pues como el paciente es tan joven, a la segunda revisión, pues seguramente no vas a tener capacidad ya de anclar la prótesis y vas a tener que irte a una amputación. Entonces, en este caso concreto, como había un donante, había un cadáver en el hospital, pues viendo esas tecnologías, pues se decidió el hacer toda la reconstrucción, el hacer el biomodelo y el sacar el injerto y implantarlo. Vale, es un caso, al final estos son tecnologías que per se que no son nuevas, ¿no? Lo que es el tratamiento de imágenes por computador tridimensional. Antiguamente teníamos el problema en el año 2010-11 en la capacidad de extraer el modelo 3D, ¿no? Porque a día de hoy, pues en casi todos los hospitales hay tags que ya te sacan
el modelo 3D. Antiguamente pues había que pedirlo al radiólogo con unas especificaciones y costaba bastante que lo hicieran, pero eso básicamente son tecnologías que no son nuevas y que cuando las pones en manos de ingenieros que se dediquen a esto, pues pueden hacer cosas súper simples, ¿no? Que al final aportan mucho valor a la hora de mejorar la precisión de la cirugía y aportar una solución diferente. Esto, claro, eso en ortopedia es un poco más novedoso, en maxilofacial, ¿no? Yo presenté allí en Alicante, en el SECOM, el año 2016. En maxilofacial sí que es un poco más común, ¿no? El hacer guías y personalizaciones, pero aquí en ortopedia fue bastante interesante también porque mezclaba lo que era. A ver qué era. Lo quito y os lo cuento yo. Esto mezclaba lo que era biomodelo, planificación preparatoria, la guía quirúrgica, el aloinjerto, ¿no? De otro paciente, y luego también tenía un enriquecimiento con médula ósea y también tenía algo de mosaicoplastia. Bueno, no mosaicoplastia, era básicamente estimulación del hueso subcondral, con lo cual pues ofrecía una solución bastante completa. Claro, en este caso en La Paz, pues un hospital bastante grande y había acceso, ¿no? A ese tipo de injerto. Pero si a futuro somos capaces de, con ingeniería de tejidos, ya sea con células halogénicas, con células autólogas, el poder fabricar ese sustituto e implantarlo, pues no tenemos que depender, ¿no? de ese injerto. Y eso es lo que al final acaba aportando valor. Ahí se estimulaba para generar sangrado, que luego mejorará la integración. Aquí el resultado, después de cuando se hizo el seguimiento, pues vimos, y se verá luego en la radiografía, se ve cómo se usa la guía quirúrgica, que es muy precisa. Esta se hizo con poliamida, con la máquina de EOS. El acople lateral es perfecto. Lo único que falla un poco es el acople en el hueso subcondral. ¿Por qué? Porque cuando extraes, ¿no? Cuando extraes ese injerto, pues no sabes por qué parte se va a romper. Entonces, solamente si hubiéramos cogido, que sería la siguiente mejora que se podría haber hecho a ese tipo de procedimiento, haber cogido un material ya probado, algo como la policaprolactona, que es bastante flexible, y haberlo puesto en el hueso subcondral, pues hubiera mejorado la integración allí. De todas formas, como luego lleva tornillos, pues quedó bastante bien fijado y seguramente por la capacidad de crecimiento del hueso, ese gap, ¿no? Que luego se verá un poquito. ¿Vale? Aquí vemos el injerto. Bueno, ya está. Sigo con la presentación. Vale, y de aquí ya nos moveríamos un poco a la bioimpresión, que ya lo he introducido anteriormente. Básicamente aquí el campo es muy amplio y vuelve a pasar lo mismo que pasaba en el año 2008-2009 con la impresión 3D, ¿no? Que es impresión 3D. Impresión 3D se le llamaba lo mismo a electrobeam melting de titanio o a sintetizado láser de titanio que a FDM de ABS o de poliláctico, ¿no? Cuando en verdad la impresión 3D no es una tecnología, es un rango de muchas tecnologías. Con la bioimpresión 3D pasa lo mismo, ¿vale? Con la peculiaridad de que aquí la clave en la modificación no está ahora mismo tanto en las células que se ponen, ¿no? Que también pues, hay mucha diferencia en qué fuente celular usa cada investigador, sino mucho más en la composición del material. Con lo cual, casi todo lo que se está haciendo se basa en conseguir desarrollar biomateriales que se impriman mejor, que cumplan, pues básicamente lo que tiene que cumplir un biomaterial, una biotinta en bioimpresión, que es que se pueda imprimir bien, el proceso de solidificación no sea demasiado agresivo para las células o en su defecto adherirlas después, que las células proliferen, ¿vale? Porque hay materiales en los cuales las células se adhieren pero las células no proliferan y aquí queremos que las células proliferen, que las células se sigan dividiendo porque es al final lo que te va a dar una población suficiente para generar un tejido. Y eso es básicamente, yo diría que el 80%
de las aplicaciones a día de la bioimpresión. Sí que es verdad, y luego lo comentaré, que hay diferentes bloques, ¿no? de aplicación, algunos más a corto plazo y otros más a largo plazo. Ahora lo comento en una diapositiva después. ¿Qué es la bioimpresión? A día de hoy pues ya es bastante fácil, ¿no? Porque casi todo el mundo ha oído hablar, ¿no? En algún sitio. Es usar las tecnologías de impresión 3D, ¿vale? Unidos a ingeniería de tejidos y a los biomateriales que se utilizan, ya sean de origen orgánico o de origen sintético, y luego también introducir las diferentes técnicas de medicina regenerativa que se han ido desarrollando, pues como son el uso de células madre, el uso de diferentes fuentes celulares y el uso también de diferentes biomoléculas tipo factores de crecimiento, citoquinas, que promueven, ¿no? la generación de ese tejido a partir de poner un tipo de célula específico en 3D. No lo he contado antes cuando me preguntan ¿cómo empezasteis a desarrollar Regema? Pues fue básicamente un investigador de la Universidad de Granada, el doctor José Antonio Marchal, que él estaba haciendo a nivel clínico trasplante autólogo de condrocitos. Entonces él extraía las células mesenquimales de la grasa infrarrotuliana y las ponía en cultivo, las diferenciaba con trocitos, pero tenía el problema de que en el cultivo bidimensional las células se desdiferenciaban o se morían, ¿no? Entonces él había leído que en la bibliografía que poniendo las células en un cultivo tridimensional pues podían permanecer mucho más tiempo diferenciadas, y me preguntó a mí en aquel año, que sería el año 2011, si podíamos hacer una máquina para imprimir no titanio, que era lo que imprimíamos con los implantes en aquella época, sino diferentes biopolímeros para poder tener a los condrocitos en 3 dimensiones. Y de ahí un poco salió Regemat y salió lo que es nuestro enfoque, ¿no? Que es muy específico a la hora de generar un tejido, ¿vale? Nosotros la estrategia para generar un tejido la dividimos en 2 bloques. Por un lado estaría el primer bloque, que es en el cual tú eliges la geometría de tu scaffold, qué material vas a usar para tu scaffold, qué tipo de células vas a usar, qué biotinta vas a usar. Nosotros diferenciamos entre lo que es la matriz, el scaffold, y lo que es la biotinta que lleva las células, y luego además si vas a meter algún tipo de biomolecular. Lo que sacas de ahí, ¿no? Lo que sacas de la bioimpresora no es un tejido. O sea, un tejido es una estructura que tiene su matriz extracelular, sus células, sus fibras, y que además se comporta como un tejido. Lo que sale de una bioimpresora no es un tejido, o sea, una bioimpresora es un cultivo celular en 3D. Entonces, por eso, nosotros también tenemos mucho desarrollo desde hace muchos años en la parte de la maduración, ¿no? Cómo después de fabricar ese scaffold con células, lo estimulas para conseguir que las células expresen las proteínas específicas que den lugar a la matriz extracelular. Y para hacer la segunda parte, que es igual de importante que la primera, necesitas tener en cuenta o sea, para la segunda parte necesitas también tenerla en cuenta desde el principio, ¿no? Porque la geometría del scaffold te va a permitir el poder estimular, ¿vale? Al final queremos hacer llegar ciertas tensiones a las células localizadas, y eso lo conseguimos con una geometría de un scaffold que transfiera esas tensiones, y también el tiempo de degradación, ¿no? Sabemos que somos capaces que con el mismo volumen, con una geometría mallada, aumentar mucho o acelerar mucho el tiempo de degradación. Y eso es un tissue construct, ¿no? Es un producto tisular. La parte buena es que si nos vamos a la aplicación, ¿vale? Que al final, pues lo que hemos comentado al principio, que la clave aquí está en aportar valor y en la aplicación, y aunque todos veamos la bioimpresión como una forma de fabricar órganos a futuro, ¿no? La piel ya es un órgano y está bastante más avanzada. En la foto de la portada yo pongo adrede una foto de un corazón, ¿no? Un poco para explicar, que obviamente es una foto fake, para explicar que la geometría, ¿no? O sea, la geometría, la matriz, ese material de la geometría, de la matriz extracelular del corazón, a día de hoy, pues con diferentes biotintas de colágeno somos capaces de fabricar eso sin ningún problema. Incluso cuando tú coges un corazón y lo descelularizas, ¿no? Te quedas con la matriz, pues tienes algo muy similar a lo que aparece ahí. Y luego es bastante simple, ¿no? Entre comillas, el volverlo a poner las células, ¿no? Y conseguir incluso que latan. Pero eso en sí, no, por mucho que parezca, no es en sí un órgano funcional, porque no cumple la función, tiene una frecuencia de latido. Entonces, aunque en bioimpresión casi todo el mundo tiene en mente, ¿no?, la fabricación de órganos a futuro, hay un montón de aplicaciones que no tienen mucho que ver, que son más simples, que son, pues, por ejemplo, la fabricación de dispositivos médicos biodegradables, por ejemplo, para cartílago articular y para hueso, se puede perfectamente
implantar un material que se biodegrade, que fomente el crecimiento del tejido y que no sea en sí un tejido 100%. Obviamente en otras aplicaciones ya es mucho más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cartílago de tráquea pues necesitas ya la funcionalidad, con lo cual necesitas un tejido que sea funcional. Luego tenemos también el uso de los cultivos tridimensionales para el desarrollo de fármacos, lo cual es también una aplicación muy interesante. Y luego hay otras aplicaciones que ni siquiera llevan células, como por ejemplo, pues nuestras bioimpresoras se usan también bastante para fabricar fármacos multicomponente y usar las ventajas de la impresión 3D para poder mezclar varios compuestos y además con la capacidad de fabricar geometrías malladas, pues puede un poco controlar el tiempo de difusión. Vale. Bueno, esto es un poco la segunda versión de las máquinas que sacamos, ¿vale? Nosotros a día de hoy pues hemos conseguido tener proyectos y tener usuarios en más de 30 países y participamos de forma continua en un montón de proyectos. Esto, claro, varía mucho por años, ¿no? El año 2020 fue un año muy bueno porque se liberaron los fondos para investigación. Muy pronto el 21 fue un poco peor, ¿no? Porque mucho dinero que iba a ingeniería tisular se derivó a investigación para la parte COVID, y luego el 22 ya ha sido un año entre los fondos europeos, el programa Horizonte Europa, porque claro, el H2020, en el 2020 ya se acababan los fondos de H2020. Ahora mismo la verdad es que es un sector que la cantidad de proyectos que se aprueban de la parte de bioimpresión es bastante alta. Por eso nosotros siempre, cuando hay una universidad que quiere meter esas tecnologías, montar un pequeño laboratorio, ¿no? Nosotros montamos un laboratorio, ahora lo contaré después, pues lo recomendamos porque es también una forma muy buena de financiar los proyectos, de meter a gente a hacer doctorados, por ejemplo, y de conseguir también el producir esos resultados científicos que poco a poco entre todos hagan que se puedan trasladar a la parte clínica. Nosotros en la empresa trabajamos siempre las dos líneas, ¿no? La línea de investigación, ¿vale? Y ahí a los usuarios pues les proveemos de los bioreactores, las bioimpresoras, y básicamente a través de las MEZOS y con nuestro departamento comercial de todo lo que usa un investigador en el día a día para hacer investigación de ingeniería de tejidos, en biofabricación. Y luego también pues tenemos ciertos proyectos, sobre todo los que trabajamos con nuestra filial de México y con una cadena de clínicas que estamos allí ayudando a montar, de medicina regenerativa, todo lo que poco a poco se va probando y se puede ir usando a nivel clínico, que en bioimpresión obviamente ahora mismo pues no hay prácticamente nada más allá de usar la bioimpresora para fabricar algún material que ya esté validado. En el año 2020, bueno, este laboratorio ya se ha quedado, ya no tenemos, ahora es mucho más grande. Con el tema COVID y las universidades cerradas montamos nuestro laboratorio de cultivo celular y bueno, pues lo tenemos ahí. También quien quiera venir a verlo, pues que nos avise y lo tenemos muy abierto, ¿no? A que venga gente a probar biomateriales y un poco a ver la instalación, ¿no? Nosotros empezamos con muy poquito, empezamos con lo básico, con una inversión que no pasaba los 50.000 euros, y luego poco a poco pues lo hemos ido ampliando. Ahora ya pues tenemos 3 veces más de espacio, más o menos, frente a este de aquí, y tenemos pues todo lo básico que hace falta, y el resto, las cosas más complejas, ¿no? Pues las tenemos contratadas con el Centro Genio, que lo tenemos enfrente en Granada, y la Universidad de Granada. Básicamente, bueno, este vídeo también es un poco antiguo, pero básicamente para que se vea, una bioimpresora no es muy diferente a lo que es una impresora 3D, simplemente aquí la clave está en la composición del material que se usa. Aquí nosotros, pues en general siempre hemos tenido pues lo que son la extrusión de peles, la extrusión de diferentes biotintas con refrigeración, con calefacción. Impresión 3D, la refrigeración no es muy importante. Aquí sí, porque aquí trabajas a veces con materiales que tienen que estar muy fríos y que cuando pasan a temperatura ambiente solidifican. Y es un poco, también tenemos diferentes tipos de luz ultravioleta que para diferentes biomateriales que tienen un crosslink físico con luz. Y básicamente eso es lo que se va metiendo en las tecnologías de bioimpresión, que son ese tipo de procesos que posibilitan el imprimir con materiales mucho más específicos, y muchos de ellos también con materiales orgánicos, los cuales son muy difíciles de imprimir porque tienen un componente, son muy gelatinosos. Entonces,
acumulan mucha energía y luego se van depositando. Entonces, lo que hacemos también nosotros, somos empresa también desarrolladora de software, el software de bioimpresión para generar el código G adaptado a bioimpresión, pues también somos desarrolladores de procesos que permiten el poder usar las ventajas de la impresión 3D, pero también posibilitar el usar materiales orgánicos como matrices extracelulares de tejidos, de otros tejidos, en los cuales las células están muy contentas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque se parece mucho al entorno que ellas ven en vivo, y luego hacer algo compuesto, ¿no? El fabricar un esqueleto, una matriz, ¿no? Un escafo, como se puede ver aquí abajo, y luego rellenarlo con las células y con una biotinta más orgánica, de forma que nosotros como ingenieros estamos contentos porque somos capaces de transferir el estímulo, ¿no? Y que no se rompa de primeras, y las células también pues están contentas, ¿no? Porque está en un entorno bastante similar al que ya se encuentran a nivel fisiológico. Entonces, en Regemat desarrollamos procesos, ¿vale? Este en concreto fue uno que desarrollamos, que fue el proceso principal de mi tesis doctoral. También desarrollamos biomateriales, ¿vale? No tenemos un departamento de química, pero en general lo que sí que hacemos es blending básico, y luego cuando hay alguna cosa que tenemos que meternos más aguas arriba en el desarrollo del biomaterial, pues nos vamos a alguno de los colaboradores y se lo pedimos que nos ayuden, ¿no? A grupos de la universidad o empresas que tengan más el expertise en la parte de desarrollo de los biomateriales. Es otra cosa bastante buena que intentamos hacer nosotros, ¿no? Nosotros nos especializamos mucho y a Regemat se la conocía mucho por hacer bioimpresoras adaptadas, ¿no? O sea, porque si hacer un tejido es complicado, si pensamos que con una bioimpresora vamos a hacer córnea, hueso, piel, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces nosotros nos especializamos en adaptar, ¿no? En los equipos a la investigación de cada investigador. Y eso nos sirvió también para coger una comunidad bastante grande a nivel mundial y para intentar ponerlos a ellos en contacto para que pidieran proyectos, y poco a poco, pues eso generó pues una comunidad que a día de hoy es seguramente de las más grandes que hay en bioimpresión, ¿no? De gente que está conectada y que pide proyectos conjuntamente y que desarrollan en estas áreas. ¿Qué queda por hacer en biofabricación? Pues queda todo, ¿no? Queda muchas cosas por hacer. A día de hoy, pues casi todo está más puesto en la parte de los biomateriales, ¿no? Que es una de las principales barreras a la hora de conseguir al final que se puedan generar tejidos funcionales, y luego pues a partir de ahí pues las fuentes celulares también son muy importantes, ¿no? Porque pues, cualquier cultivo celular es una cosa muy tediosa, es una cosa muy manual, es una cosa que todavía tiene que avanzar mucho más, las fuentes celulares, y conseguir desarrollar técnicas que nos permitan tener mucho mejor acceso a diferentes tipos de células. Ahora, por ejemplo, pues tenemos lo bastante novedoso, ¿no? En cuanto a nivel científico, premio Nobel de 2014, creo que fue 12, que es las IPS, ¿no? Que para ciertos tejidos que es muy difícil obtener las células, pues te permite obtenerlas de cualquier tipo de célula, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Por eso nosotros, pues, o yo cuando doy las ponencias, pues me gusta mucho intentar, ¿no? Que la gente también vea esto como una forma como una industria que para el futuro pues puede ser muy interesante, ¿no? Y creo que lo estamos consiguiendo porque en el año 2013, cuando montamos el grupo de bioimpresión en LinkedIn, pues ponías bioimpresión, igual te salían 30 personas o así en todo el mundo. Y a día de hoy hay miles, ¿no? Con lo cual, no solamente nosotros, pero toda la industria está consiguiendo que cada vez haya más gente que quiera trabajar en este sector. También publicamos, ¿vale? No tanto como nos gustaría, no siendo la actividad principal de la empresa publicar, pero siempre que algún partner pues, nos pide que le ayudemos a alguna publicación, pues le ayudamos, y básicamente casi todas se van a nuevas geometrías, a nuevos tipos de material, a estudios in vivo, ¿no? de esos nuevos blendings de material, a qué porosidades y qué tipos de malla producen una degradación y un comportamiento mecánico mejor, ¿no? Básicamente a lo que nos dedica. Estas no son publicaciones nuestras, suelen ser publicaciones en algunas participamos y en otras directamente pues son gente que tiene nuestros equipos y que las usan. Este en concreto era muy interesante, es bastante reciente, y usábamos el alginato para embeber las células, ¿no? Que se usaba ampliamente, pero el alginato en verdad se imprime muy mal. Entonces fue un grupo de Centro de Investigación, el LERTICER,
que se centró solamente en ver cuál era la mejor configuración para imprimir el alginato de una forma óptima, ¿no? Claro, al final, si cuando hay poca gente trabajando en muchas cosas, pues el detalle que llegan es bajo. Cuando ya empieza a haber mucha más gente trabajando en las mismas cosas, pues al detalle al que se llega es mucho más amplio y al final las cosas funcionan cuando se le mete recursos, ¿no? Cuando se llega al detalle. Y poco más. Bueno, aquí tenemos la plataforma Lab Methods, que es un poco nuestra contribución a generar esta comunidad. Dentro de la línea de productos de la empresa, pues ahora estamos sacando a nivel comercial, ya hay algunos instalados, ¿no? Ya hay algunos pedidos, los BIMAP, ¿no? Que son los bioreactores, nosotros los llamamos BIMAP, porque son bioreactores que replican las condiciones anatómicas, pero también las fisiológicas. Con lo cual, en el caso de la rodilla, que es pues es un bioreactor que es una rodilla que controla los parámetros fisiológicos y que tú metes el scaffold con las células y estimula ese scaffold para generar que se forme un cartílago óptimo. ¿Vale? Y luego, pues nada, pues en el canal de YouTube de la empresa pues hay un montón de vídeos de bioimpresión y en el canal de YouTube de bioingeniería pues también vamos subiendo contenido y también os lo pongo aquí por si queréis echarle un vistazo. No he podido estar en persona, pero aquí os dejo mis datos de contacto y cualquier pregunta pues será un placer contestar. Y ya está, esa es mi presentación.